¿Alguna vez arruinaste la vida de alguien sin querer? ¿Qué pasó y cómo te sientes ahora? Historia 1. Una gran amiga mía estaba por operarse cuando de repente descubrieron que tenía un aneurisma. Yo estaba con ella en el hospital, junto con su familia, y justo antes de que la llevaran al quirófano me entregó su teléfono y me pidió que se lo guardara hasta que ella estuviera en recuperación. Nunca volvió a usarlo. Al final, ella falleció en la mesa de operaciones. Era fumadora empedernida desde hacía más de 20 años y el cirujano no pudo encontrar tejido en buen estado para hacer el injerto que la salvaría. Después prendí su teléfono y se lo entregué a su esposo. Apenas 24 horas después de su muerte, nos enteramos de que ella llevaba años teniendo una relación extramarital, además de estar desviando dinero del negocio para mantener a su amante. Incluso había transferido un coche a nombre de él que supuestamente seguía pagando. Nos rompió a todos esa verdad. Y yo todavía tengo sentimientos encontrados con ella por ponerme en esa situación. Creo que sabía que yo descubriría todo y que esperaba que la cubriera. Amy, te admiro y te extraño, pero lo que hiciste con tu familia fue imperdonable. Historia 2. Una vez descubrí a mi cuñado abusando de su hija de 9 años. Después de eso, él se quitó la vida para no enfrentarse a la cárcel. No siento ningún remordimiento. Él la había estado abusando desde que tenía 5 años, su propia hija. Este año ella cumple 18 y su vida ha mejorado muchísimo desde que él ya no está. Siento mucha gratitud por haberlo descubierto, porque de no ser así nadie se habría enterado. Él había amenazado tanto a ella como a sus hermanos para mantenerlos en silencio. Tenía solo 21 años cuando me di cuenta de lo que pasaba y fue algo realmente traumático, imagínate para ella vivirlo. Pero ahora está protegida y eso es lo único que me importa. Historia 3. Trabajaba en un programa federal y tenía una jefa que contrató a su propia hermana sin informar a los superiores, algo que el programa exigía claramente. Para colmo, la hermana recibía el doble de la paga habitual por ese puesto y registraba muchas más horas de trabajo de las que en realidad hacía. Lo descubrí porque mi jefa me insistió en que yo debía llenar las hojas de tiempo por ella, alegando que no tenía ganas de hacerlo. En cuanto le pregunté algo, ella me pidió que hablara directamente con su superior y se fue antes de que terminara el día. Al revisar los datos me di cuenta de las irregularidades de inmediato. Fui con la jefa de ella para señalar que había un problema entre las horas registradas y el horario real, especialmente en la hoja de tiempo de la hermana. La jefa de mi jefa jamás había oído hablar de que eran familiares, y esa revelación abrió la puerta a una investigación más profunda. Lo que se reveló fue un montón de irregularidades en el uso del dinero público. Al final, la jefa perdió su trabajo, intervino el FBI, y ella fue sancionada con multas muy grandes y terminó en la cárcel. Sabiendo todo esto ahora, no dudaría en denunciarla de nuevo, aunque fuera sin querer. Historia 4. Durante mi primer año en la universidad, sufrí un abuso por parte de otro estudiante que compartía mi dormitorio. Decidí hablar y denunciar lo que había vivido. Y gracias a eso, otras 2 mujeres se animaron a contar que también habían atravesado situaciones similares. Un par de meses después, la administración descubrió que ese joven estaba cultivando sustancias ilegales en su cuarto, motivo suficiente para que lo expulsaran de la residencia estudiantil. La última vez que supe de él fue un par de años más tarde, cuando un conocido me comentó que lo habían expulsado de la universidad, que había caído en problemas debido a su adicción al juego y, tristemente, que había decidido poner fin a sus días. En lo personal, me siento en paz porque lo único que hice fue decir la verdad. Historia 5. Sin darme cuenta, le presenté a un gran amigo a la persona más tóxica que he conocido en mi vida. Chris, un amigo de la universidad, nombre falso para esta historia, y yo teníamos libre el jueves por la tarde, así que decidimos ir a una happy hour. Era temprano, y en el bar solo estábamos unas 12 personas, entre ellas nosotras y un grupo de 3 chicas. Una de ellas era exactamente el tipo de chica que le gusta a Chris. Alta, delgada, cabello oscuro y muy extrovertida. Pero Chris es un chico tímido y no había tenido el valor de acercarse. Después de unos 30 minutos y un poco más de valor por las copas, decidí tomar la iniciativa y comencé a platicar con ellas, presentándole formalmente a Chris a la chica alta y de cabello oscuro, a quien llamaremos Verónica. Ella y sus amigas estaban solteras. Eran de nuestra edad y también estudiaban enfermería en una escuela en otro sector de la ciudad. Me parecieron unas chicas muy agradables. Al final, Chris, yo y las chicas cerramos el bar esa noche. Para las 10 de la noche, Chris y Verónica ya estaban totalmente pegados como si el resto no existiera.
Yo estaba contento por él, pero me empezó a preocupar cuando se fueron juntos y las amigas de ella comenzaron a bromear con que no sabíamos en qué se estaba metiendo. Pero bueno, él es adulto, y no era mi intención arruinarle la noche. Después de esa noche, Chris prácticamente desapareció. Solo lo veía en clase o en ese mismo bar, siempre con Verónica. Él andaba como distinto, pero no quería hablar del tema y aseguraba que estaba feliz. Por su parte, Verónica no lo soltaba ni un minuto. Por ejemplo, le hacía esperar afuera del baño para que no la perdiera de vista. Y, como era de esperarse, resultó que Verónica era una completa sociópata, narcisista y una verdadera estafadora emocional. Se aprovechó de Chris hasta dejarlo vacío, no solo en lo emocional, sino también en lo económico. Entre sus trucos estaban los embarazos falsos, obligarlo a cortar lazos con sus amigos, exigir que dejara clases para amoldar su horario al de ella, y manipularlo para que le pagara la renta, las cuentas y su estilo de vida. Chris venía de una familia de clase media alta con la que tenía una relación muy cercana, y ellos empezaron a sospechar justo a tiempo. Yo pensaba que simplemente estaba cegado por Verónica y que por eso se alejaba de todos, pero me alarmé en serio cuando su mamá me llamó para preguntarme si había hablado con él últimamente. Resulta que Chris había vaciado su cuenta bancaria y acumulado una deuda considerable en la tarjeta de crédito que compartía con sus padres, comprándole joyas carísimas, maquillaje y ropa lujosa a Verónica. Al final, sus papás se tomaron las 4 horas de camino desde su pueblo para hacerle una intervención urgente. Al final, Chris tuvo que abandonar la universidad, regresar a casa, y sus padres lograron que le pusieran una orden de restricción contra Verónica. Lo obligaron a conseguir un trabajo para pagar los $3.000 que había gastado y él perdió la beca parcial que tenía por jugar fútbol americano. Perdí contacto con él cuando se mudó de regreso a su casa. Pero a veces me pregunto cómo habría sido su vida si esa tarde del jueves en Kelly's no hubiéramos salido a esa happy hour. Historia 6. Mi mejor amigo y yo nos distanciamos después del colegio. Cuando ambos conseguimos nuestros primeros trabajos serios, un día, de repente, me contactó preguntando si le podía prestar $45 para pagar una multa, diciendo que le pagarían en unos días. Siempre había cumplido en el pasado, así que no lo pensé mucho y terminé dándole $100. Como una hora después fui a reunirme con algunos amigos en común, y uno de ellos comentó: ¿supiste lo que le pasó a X? Acaba de salir de rehabilitación. Le pregunté: ¿rehabilitación? ¿Por qué? Me respondió: ¿por heroína? Lo llevaba consumiendo durante años y nadie se había dado cuenta. Me quedé helado y no dudé en llamar a su mamá. Le dije: hola, señora X, no tenía idea, pero me contactó pidiendo dinero para una multa y yo le di $100. Lo siento mucho. Ella suspiró y me contestó: hijo, si no hubieras sido tú, habría sido otro. Lo que compró con ese dinero fue la sustancia que finalmente le arrebató la vida. Su cuerpo, menos acostumbrado, no resistió la dosis habitual. Sinceramente, no me culpo para nada. En retrospectiva, hicieron muy bien en mantenerlo en silencio. Cada vez que escucho una canción que sé que le habría encantado, pienso en él. Historia 7. Cuando estaba en la secundaria, accidentalmente pasé un semáforo en rojo y choqué contra otro auto. El otro vehículo quedó completamente destrozado. Y luego me enteré de que le había fracturado la cadera al conductor. Era un joven, apenas un estudiante. Recuerdo que un policía, un hombre, se acercó a mi carro cargando una placa de licencia. Yo empecé a llorar y le pregunté entre sollozos: ¿me vas a quitar la licencia? Y él me respondió con una voz cálida, casi paternal: no, querida, ese señor no tiene papeles. Si no estuviera en el país, ¿no lo habrías chocado? Todo esto es culpa de él. Resulta que él vivía con su hija adulta y solo había ido a cruzar la calle para ir al supermercado cuando lo golpeé de regreso a su casa. Al final, yo destruí el carro de esa familia, le rompí la cadera al señor, y él terminó deportado. Yo pasé el semáforo en rojo y no me pasó absolutamente nada, ni siquiera me dieron una multa. La verdad, lo siento mucho. Historia 8. Tenía 21 años y trabajaba como líder de la caja en una tienda departamental grande. Un día, dejé mi área para ir al almacén a buscar unos estantes y, para mi sorpresa, encontré a un líder de otro departamento, un hombre mayor, besándose con una joven del equipo. Yo sabía que ese hombre estaba casado, aunque no con ella, y lo que hacía la situación aún más complicada era que su hija menor, que estaba en la secundaria, trabajaba como cajera en mi área. La verdad, yo no quería tener nada que ver con esa situación, pero lo que vi no me dejaba tranquilo. Por eso, fui a contarle a una de las mujeres mayores que ayudaba a dirigir el mostrador de servicio para pedirle consejos sobre qué hacer.
Ella me dijo que mejor no le contara a nadie y por un momento eso me alivió. Lo que no sabía era que esa mujer era la mejor amiga de la esposa de ese hombre, y por supuesto, tampoco me lo dijo. Al cabo de 1 o 2 días, me di cuenta de la verdad cuando ese hombre me gritó, acusándome de arruinarle la vida. Además, tuve que enfrentarme a la hija, que aunque no tenía culpa, debió haberlo pasado muy mal. Sé que no fui yo quien destruyó su familia, pero siempre sentí una tristeza enorme por ella. La esposa se llevó a los niños y lo demandó el divorcio de inmediato. Él y la joven trataron de seguir viéndose un tiempo, pero la relación se desvaneció rápido. A pesar de todo, seguí trabajando con los dos durante años después de ese episodio. Historia 9. Un amigo mío decidió dejarlo todo y mudarse a otro país para estar con su novia de mucho tiempo, con quien mantenía una relación a distancia. Siempre lo apoyé mientras compartía su plan y lo ayudé a buscar un apartamento allá. Un par de amigos más y yo organizamos una fiesta de despedida para él. La pasamos muy bien y al día siguiente lo acompañamos hasta el aeropuerto. Unos meses después, mientras viajaba con mi esposa, noté que mi amigo comenzó a darle me gusta a todas las fotos que estábamos publicando en redes sociales. Se me ocurrió enviarle un mensaje para saber cómo se estaba adaptando, ya que la última vez que habíamos hablado fue justo después de su mudanza. Pero con todo el ajetreo del viaje lo olvidé al llegar al hotel. A la mañana siguiente recibí una llamada de otro amigo que estuvo en la fiesta de despedida. Me contó que mi amigo había decidido poner fin a sus días la noche anterior. Sé que revisar fotos en redes sociales puede ser una señal de alerta, pero como mi esposa y yo no usábamos mucho esas plataformas y recién habíamos publicado las primeras imágenes, no me pareció extraño en ese momento. La verdad, no sé qué pasó ni cuáles fueron las circunstancias, tampoco su familia tenía respuestas. La policía confirmó que no había duda de que se trató de un acto voluntario. No me culpo por lo ocurrido. Él estaba enfrentando algo que jamás llegamos a conocer. Pero tengo la convicción de que si esa noche le hubiera llamado o enviado un mensaje, o si le hubiera mostrado más dudas sobre mudarse tan lejos, podría estar aquí con nosotros. Habíamos sido amigos desde la primaria, aunque perdimos contacto un tiempo después de la secundaria. Nos reencontramos alrededor de 1 año y medio antes de su partida. Lo invité a pasar tiempo con mis otros amigos. Lo llevé de paseo un fin de semana a la cabaña de mis abuelos y también lo introduje a uno de mis pasatiempos, que realmente comenzó a disfrutar. En su funeral, sus padres me contaron lo feliz que estaba de haber vuelto a conectar conmigo y de que lo incluyera en esas actividades. Su familia está destrozada por la pérdida. Historia 10. No fui yo quien vivió esta experiencia, pero una encargada de recursos humanos con la que trabajé muy de cerca tuvo que afrontar esta dolorosa situación. Teníamos a una mujer de mediana edad que era sumamente sensible a ciertos aromas, y esto ocurrió antes de que existiera un verdadero respeto por estas condiciones. Por discreción, he cambiado algunos detalles. Ella había solicitado que su espacio de trabajo, un cubículo compartido con otras 7 personas, permaneciera libre de fragancias, principalmente perfumes, aunque también le afectaban las lociones para manos. Sin embargo, nadie tomó en serio esa petición, ni recursos humanos, ni sus superiores. Solo la fueron relegando cada vez más, alejándola del resto del equipo, hasta que terminó completamente aislada. Los demás empleados comentaban cosas como: «Me encanta mi perfume, no es mi culpa que ella no lo soporte», o «tenemos que usar loción porque trabajamos con cartón todo el día», como si no existiera una opción sin fragancia disponible. Tras un fin de semana largo de 3 días, al regresar al trabajo nadie la vio y comenzaron a preguntarse dónde estaba la compañera. Creo que ella era quien aprobaba las hojas de tiempo o cumplía alguna función esencial. Desafortunadamente, se supo que decidió poner fin a sus días. La encargada de recursos humanos se culpó profundamente, al igual que el gerente de operaciones, y los empleados que la rodeaban simplemente continuaban indiferentes, después de años de excluirla y distanciarla cada vez más, especialmente cuando enfrentaba episodios en los que necesitaba usar su inyector de emergencia. Sinceramente, me sorprendió que nadie hubiera enfrentado consecuencias legales. Historia 11. Tuve una relación con una mujer durante aproximadamente 1 año. Un día, al salir del trabajo, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me volteé y vi a un hombre parado en la acera. Se acercó, me dio la mano y me dijo que deberíamos tomar un café porque necesitaba hablar conmigo. Resultó que la mujer estaba casada y tenía una hermosa familia. Me sentí destrozado.
Primero, porque realmente me gustaba, y segundo, porque descubrí que ella era una demonio sin remordimientos. ¿Cómo demonios puedes dejar a tus hijos en casa con tu esposo para andar con otro hombre? Su esposo, que pronto sería su ex, es un gran tipo. Él se abrió conmigo y me dijo que solo quería conocer al hombre que le arruinó la vida. Escuchar eso me dolió muchísimo. Le expliqué que no tenía idea de que ella estaba casada. Jamás saldría con una mujer casada, sobre todo si tiene hijos. Ella me decía que trabajaba como vendedora viajera, por eso tenía un horario tan caótico. Lo que iba a ser un café terminó convirtiéndose en unas cervezas en un bar cercano. Compartimos nuestro dolor y ahora somos amigos inseparables. Él encontró a alguien mejor y es un hombre cambiado para bien. Yo le presenté el mundo del ejercicio y las artes marciales, y ahora es una persona más sana y segura de sí misma. Él, por su parte, me mostró una cultura completamente nueva y, además, fue quien me presentó a mi prometida. Hacemos muchas cosas juntos, ya sea en plan de pareja o en tiempo de amigos. A veces incluso salimos con sus hijos y son geniales. El sentimiento de culpa que tenía por haber destruido su familia se transformó en la satisfacción de haberle sacado una carga pesada de encima. Él es una mejor persona sin su exesposa. Historia 12. Ahora que estoy en mis 40s, recuerdo cuando tenía poco más de 20 años y formaba parte de un programa de apartamentos gestionado por el Departamento de Salud de mi condado, dedicado a personas con problemas de salud mental. Mi primera compañera de cuarto enfrentaba varios conflictos, pero uno de los más graves era su dependencia al Xanax. Poco a poco, su comportamiento se volvió cada vez más imprudente, y la verdad ya no soportaba la situación. Terminé alertando al personal porque tenía hierba en su cuarto, lo cual estaba completamente prohibido. Al final, la retiraron del programa. Pasaron unos meses y nos enteramos de que había puesto fin a sus días con una sobredosis intencional de medicamentos recetados. Desde entonces, me he reprochado no haber comunicado al equipo mi preocupación para que pudiera recibir ayuda sin necesidad de delatarla. Aún así, en parte siento una carga por lo que le ocurrió. Historia 13. Solía jugar baloncesto de manera informal con algunos compañeros fijos los martes y jueves en la cancha del barrio. Nunca nos veíamos fuera de esos partidos, pero ya llevábamos una rutina de unos 5 o 6 años así. Esa noche, mi equipo jugaba contra un grupo nuevo que había llegado un poco antes. El partido se estaba poniendo tenso, con palabras subidas de tono y faltas duras. En una jugada caí fuerte tras una entrada y me mareé. Así que me senté y le pedí a uno de los habituales, a quien llamaremos Tim, que me sustituyera. Tim aceptó sin problema, porque solo había jugado en un partido anterior esa noche. El juego siguió, y las jugadas se pusieron aún más agresivas. En un momento estalló una pelea. Tim empujó a un tipo. El chico cayó de golpe y se quedó sin reaccionar. De inmediato llamaron a la ambulancia, llegó la policía, tomaron declaraciones y todos estábamos visiblemente afectados. Al final, nos dejaron ir a casa. Entre el trabajo y otras cosas, no regresé a jugar hasta un par de meses después, y Tim ya no apareció más. Resulta que el hombre que cayó había fallecido y la familia demandó a Tim. Nunca supe qué pasó al final, nunca más volvimos a ver a Tim. Esto fue antes de que existieran las redes sociales, ni siquiera intercambiamos números. A veces me pregunto si yo habría estado en su lugar si me hubiera quedado en el partido. Historia 14. En la secundaria tenía un amigo, al que llamaré Luke para esta historia, que sabía que me gustaba pero él se identificaba como heterosexual. Un día, hacia el final del curso, tuvimos un momento de manoseo pero no pasó a nada más. Luego, un año después, tras nuestro primer año de preparatoria, nos volvimos a ver. Para resumir, ese verano, salimos por un rato, hasta que él decidió terminar. Se estaba tomando las cosas bastante en serio y le ponía nervioso tener novio. Me dijo algo como, no sé cómo explicarles a las chicas de mi escuela que me coquetean que ya estoy con alguien. Así que dejamos de salir y eventualmente dejamos de hablar por completo. Pasaron un par de años y de repente Luke me buscó para ponernos al día y saber cómo estaba. Yo estaba en una relación seria con alguien con quien creía que iba a estar largo tiempo pero ya no funcionó. Porque mi novio de entonces resultó ser un sociópata. Mientras platicábamos, Luke soltó una bomba. Me contó que estaba comprometido, lo cual me alegró mucho por él. Pero también confesó que se arrepentía de haber terminado conmigo. Que nunca había sentido algo por nadie como lo que sentía por mí y que desde entonces no había vuelto a sentirlo. Me explicó que la verdadera razón por la que rompió fue porque no sabía cómo aceptar que era bisexual y que le gustaban los hombres. En ese momento no podía salir del closet y menos ahora, con la novia que tenía.
Por cierto, ella o estaba embarazada o había dado a luz recién a su hijo, no recuerdo bien. Seguimos charlando y me contó que quería explorar su bisexualidad con su prometida. Pero no sabía cómo mencionarlo sin que se malinterpretara. Hace años ya, así que los detalles se me van un poco, pero al final le dije que si la amaba y tenían una buena relación, lo mejor era que le hablara con sinceridad sobre lo que sentía. Y no sabes lo que pasó después. Luke me dijo que hablaría con ella cuando sintiera que era el momento adecuado y que ella estuviera preparada. Pasaron meses, quizás un año, y no tuve ninguna noticia de él. Después supe qué pasó. Su prometida revisó su teléfono y encontró nuestros mensajes. Leyó sobre cómo él todavía me amaba. Cómo nunca dejaría de haber un lugar para mí en su corazón, y sobre que era bisexual, no lo tomó nada bien. Los pleitos fueron constantes y de repente ella se fue con su hijo, llevándolo a mitad del país y cortando todo contacto con Luke. Él no tenía idea a dónde se habían ido, pero sabía que había sido por nuestras conversaciones, así se lo dijo ella. Sé que no fue mi culpa, pero me sentí muy responsable. Después de eso, Luke se hundió en una profunda tristeza. Cayó en el consumo de sustancias y su vida empezó a ir cuesta abajo. Supe por un amigo en común que él se casó con otra persona y tuvo hijos. Pero desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Aún no sé si alguna vez pudo volver a ver a su hijo. Historia 15. A finales de los años 90 y principios de los 2000, trabajaba en un laboratorio de cómputo de una universidad, en el turno de tarde que iba de 4 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a jueves, y de 12 del mediodía a 12 de la noche los fines de semana. Un día, durante mi turno, una de las personas que atendían el laboratorio se me acercó con una expresión preocupada. Me dijo: hay un tipo raro en el laboratorio de arte imprimiendo cosas así. Este laboratorio estaba equipado con monitores más grandes y la suite completa de Adobe. Me entregó unas impresiones que mostraban imágenes de niños y adolescentes varones en poses y situaciones cada vez más desprovistas de ropa, hasta quedar casi en la intimidad. Eran chicos entre preadolescentes y adolescentes. La escena era inquietante, casi indescriptible, aunque técnicamente no eran imágenes ilegales. Algo en ellas provocaba una profunda sensación de malestar, de esas que te erizan la piel sin saber muy bien por qué. Decidí llamar a la policía de la universidad para que se hiciera cargo. Ellos llegaron, hablé con ellos y les mostré algunas de las impresiones que este hombre había imprimido y que, por error, habían salido en otra sala de computadoras. Fueron a hablar con él y, finalmente, lo retiraron del edificio. Un oficial me agradeció, me dio una tarjeta y me dijo que probablemente me contactarían más adelante. En ese momento no le di mayor importancia. Pasaron unas semanas hasta que llegaron un par de agentes del FBI para hablar conmigo. Resultó que ese hombre era una persona con oscuras inclinaciones hacia los menores, que estaba usando los recursos de la universidad para sus propósitos. Observaba, chateaba, intercambiaba e imprimía imágenes de menores de edad, y lo más grave, intentaba establecer contacto con niños y adolescentes para fines indebidos. No sé qué fue de él al final, pero la última vez que supe, lo habían acusado y llevado ante la justicia. Y honestamente, no me arrepiento en lo más mínimo de haber puesto un alto a su oscura intención. Lo que más me impactó fue descubrir que ese hombre era alguien a quien solía ver en el grupo juvenil de nuestra iglesia, donde era voluntario. Increíble. Historia 16. Me dedico a la fotografía y videografía en bodas. En una ocasión, durante una boda, la mitad de los invitados hablaba un idioma que yo no dominaba. Y esto fue antes de que existieran las traducciones con inteligencia artificial. La mamá de la novia dijo algo despectivo sobre la mamá del novio, en su idioma natal, y lo incluí en el video porque ella estaba sonriendo justo en ese momento. Pero resultó que la mamá del novio hablaba varios idiomas. Historia 17. Cuando era un adolescente rebelde, me fui de casa y terminé viviendo en un refugio para hombres en Hawái. No tenía licencia ni carro, pero sí amaba el surf. Y también enfrentaba un serio problema con las sustancias ilícitas. En un momento le pagué a un conocido, un amigo de un amigo, unos $50 para prestarme un auto. Pero, como te imaginarás, terminé arrestado por tener en mi poder un carro robado. Sí, el auto efectivamente había sido sustraído y con cargos relacionados con sustancias prohibidas. Me negué a revelar de quién lo había conseguido o cómo había llegado a mí. Ya sabes, no soy chismoso ni me gusta entregar información. Sin embargo, cuando hicieron un inventario de mis pertenencias, encontraron un papelito con un nombre, una dirección, un teléfono. Y lo más curioso, una nota que decía: ponte incógnito. Yo lo había escrito porque mi amigo me lo dijo cuando me hablaba sobre el dueño del carro. En pocas palabras, me advirtió que ese tipo era peligroso.
que debía cuidarme y mantener la boca cerrada. Lo irónico fue que las autoridades usaron esos datos para investigar al individuo. Descubrieron que básicamente operaba un taller clandestino para desarmar carros hurtados, y terminó emprendiendo el viaje sin retorno hacia una prisión. Pasaron los años, yo me recuperé, arreglé mi vida, incluso comencé a trabajar en seguridad pública. Un día fui a un funeral y ahí estuvo él. Se acercó y me dijo que no guardaba rencor, que había encontrado a Dios en prisión y había cambiado su vida por completo. Fue algo que cerró un poco ese capítulo para los dos y, la verdad, fue un momento muy bonito. Historia 18. Esta es una historia larga, más que nada para contar el trasfondo. Hace un par de años, cuando era nuevo reclutador en un trabajo antiguo, estábamos buscando contratar para un puesto de entrada. El supervisor a cargo pensaba que podíamos contratar a 2 personas. Entrevistamos a muchos candidatos excelentes y al final quedamos con 2 finalistas. Perfecto. Les envié un correo a cada uno diciéndoles que queríamos hacerles una oferta. Pero resultó que el supervisor se había equivocado. Solo podíamos contratar a una persona. Ni el supervisor ni el gerente de contratación tenían por escrito la cantidad de vacantes. Así que al final la palabra del gerente fue la que valió. El correo que envié a los candidatos debía ser una oferta condicional, es decir, que no estaban contratados oficialmente hasta pasar las verificaciones de antecedentes. Pero el gerente me dijo que el mensaje sonaba como una oferta definitiva para ambos, así que tuvimos que retractarnos de una. Durante 2 o 3 semanas estuvimos peleando con recursos humanos y el gerente para intentar que nos permitieran contratar a los 2, con base en que ambos tenían el perfil y que además había presupuesto para las 2 plazas, pero no cedieron. Al final contratamos al candidato al que le envié la oferta primero. Para el otro, tuvimos que llamarle para comunicarle que anulábamos la oferta. Sinceramente, creo que nunca voy a poder dejar de sentirme mal por eso. La candidata que rechazamos había renovado su contrato de alquiler porque confiaba en conseguir este empleo bien pagado. Ya había dejado su trabajo anterior, ya que el inicio en el nuevo era fijo y estaba muy cerca. Nos escribió explicando que ahora estaba en el riesgo de ser desalojada y quedarse sin hogar. Nos dijo que, de no haber sido contratada con nosotros, habría tenido que mudarse a un lugar mucho más barato, pero con el sueldo de este trabajo pudo renovar su contrato. Además, en nuestra industria ese era el momento más fuerte para buscar empleo y para entonces la mayoría de las plazas en otros lugares ya estaban tomadas. Estaba destrozada y casi suplicó si había alguna opción para ayudarla. El supervisor apenas le dio los contactos de otras empresas con las que trabajábamos. Le dijo, mucha suerte, y así quedó la cosa. Para colmo, el chico que sí contratamos resultó un desastre. Mentía sobre sus habilidades en el currículum. No sabía escribir bien y en este trabajo era fundamental y durante 6 meses solo entregó 2 tareas antes de que tuviéramos que despedirlo. A veces me pregunto qué habrá sido de la otra candidata. Si yo hubiera sido más claro en el correo o si hubiéramos sabido desde un inicio que solo podíamos contratar a una persona, le habríamos ahorrado un montón de sufrimiento. Historia 19. Me separé de mi exesposa cuando descubrí que me traicionaba de manera constante. Después de soportar años de su lucha con el alcohol, apenas terminó nuestro matrimonio, ella intentó acercarse al hombre con quien me engañaba, un tipo casado y con hijos. En medio de una discusión, ambos ebrios, ella llamó a la policía y presentó una denuncia falsa contra él. Ya lo había intentado conmigo antes, pero quedó demostrado que no era verdad. Él, en un estado de pánico provocado por el alcohol, terminó por poner fin a sus días. Mi ex no mostró ni un atisbo de remordimiento, al contrario. Buscó generar lástima en las redes sociales. Ahora, 2 niños quedaron sin padre y una esposa perdió a un marido terrible. Yo solo siento pena por la familia que quedó atrapada en ese tormento. No tengo duda de que alejarme de ese vínculo fue lo mejor que pude hacer, dejándola atrás y sin intentar reparar nada, pero las cosas siguieron enredándose. Al mes siguiente, engañó a otro hombre para que se casara con ella, quedó embarazada y compró una casa. Un año después, ese hombre me contactó por Facebook para pedir consejos sobre cómo separarse y para que testificara en contra de ella. Cuando vio mi nombre en los documentos judiciales, ella firmó y renunció a sus derechos como madre. Historia 20. Un compañero de trabajo emprendió un viaje por carretera hasta Seattle. En tono de broma, le pedí que me trajera un poco de una sustancia prohibida. Claro que yo no soy consumidor ni quería nada de eso. Era simplemente un comentario sin mayor intención. Llegó el día en que se suponía que regresaría y me llamó para avisar que se estaba retrasando y tal vez no llegaría a tiempo.
Como no me inquieté de inmediato, cuando no apareció en la hora acordada, una hora después insistí en llamarlo. No contestó. Esa noche no apareció y al día siguiente me contactó para contarme lo sucedido. Resulta que, mientras conducía a exceso de velocidad para llegar rápido, aún cruzando otro estado, lo detuvieron. En el auto llevaba algo de hierba. Una cantidad personal, nada grave, pero el problema fue que también llevaba una pequeña porción de esa misma sustancia prohibida que me había prometido como broma. Esa broma terminó por arruinarle la vida. Tuvo que mudarse a ese mismo estado para intentar evitar cargos más graves por transportar sustancias entre estados. Como llevaba dos tipos diferentes, le imputaron un cargo por tráfico. No llegó a prisión, pero sí enfrentó una larga libertad condicional y tuvo que vivir en un lugar muy difícil durante años. Le pedí disculpas y me sentí terriblemente mal. Él nunca me culpó ni guardó rencor. Sabía que había sido su propia decisión y que él mismo se había metido en problemas. Aún así, yo no podía dejar de cargar con la culpa por todo lo que pasó. Historia 21. No fue de manera directa, pero una vez un amigo me preguntó casualmente por otro amigo nuestro y cómo estaba llevando su nuevo trabajo. Este segundo amigo estaba súper emocionado porque era una gran oportunidad para su carrera en un campo muy saturado. Básicamente, era su gran oportunidad. Le dije al primero que nuestro amigo estaba encantado y que estaba manejándolo bastante bien. Entonces él me preguntó si tenía estrés o algún problema. Yo le comenté de pasada que había tenido un roce con uno de sus compañeros de trabajo, pero que en general lo estaba llevando bien. Lo que yo no sabía era que ese amigo que me hacía las preguntas también era amigo del compañero de trabajo y usó lo que le conté para acusar a nuestro amigo de crear un ambiente laboral tóxico y así lograr que lo despidieran. No solo parecía un drama típico de secundaria, sino que arruinó por completo la carrera de nuestro amigo, y aunque ya pasaron 4 años, todavía le cuesta mucho encontrar un trabajo significativo. Historia 22. Teníamos un problema recurrente con cajas de piezas que desaparecían cuando las enviábamos a clientes y fabricante. El valor perdido rondaba los $20.000. Yo estaba a cargo de operaciones, así que tenía que resolver el misterio sin levantar sospechas, porque no estaba claro si alguno de nuestros empleados estaba involucrado o no. Para descubrir qué pasaba, se me ocurrió instalar un rastreador GPS en una caja y enviarla varias veces, como 5 veces de ida y vuelta entre 2 de nuestras sucursales. Finalmente, después de tanta logística, descubrí que se trataba de una complicidad entre uno de nuestros empleados y un conductor de FedEx. Para no hacer la historia muy larga, Recursos Humanos despidió a nuestro colaborador y alertó a FedEx, que tomó la misma medida con su empleado. La empresa decidió no presentar cargos civiles, y el fiscal tampoco continuó con el caso porque la evidencia era muy débil. Pensé que todo había quedado atrás durante un par de años hasta que un compañero me mandó un artículo de noticias donde contaba que el ex empleado de FedEx había fallecido recientemente tras caer en una profunda crisis de adicciones y vivir sin techo. No sé si resolver el problema del robo fue la causa directa de su caída, pero estoy seguro de que fue un factor que marcó el inicio de su espiral descendente.